El sol brillaba con especial intensidad aquella mañana de mayo en el pequeño pueblo costero de Valencia. Las campanas de la iglesia repicaban anunciando la celebración, mientras pétalos de flores blancas y rosas adornaban el camino hacia el altar. Todo parecía perfectamente orquestado para la boda de Isabel y Alejandro, una pareja que había conquistado el corazón de todos en el pueblo con su historia de amor que comenzó cuando eran apenas unos niños. Los invitados esperaban con anticipación, vestidos con sus mejores galas. Algunos susurraban sobre lo hermosa que se vería la novia, otros comentaban sobre las elaboradas decoraciones que habían tardado semanas en prepararse. Nadie podía imaginar que este día, marcado los calendarios de todos como una celebración de amor, tomaría un giro que cambiaría para siempre la vida de los novios. Entre los invitados se encontraba el doctor García, un viejo amigo de la familia de Isabel que había viajado desde Madrid especialmente para la ocasión. A sus 58 años, llevaba más de 3 décadas practicando medicina, especializándose en diagnósticos complejos. Lo que nadie sabía es que su presencia ese día resultaría providencial. Siempre he creído que algunas coincidencias son en realidad el destino interviniendo, me confesaría después el doctor, con la mirada perdida en sus recuerdos de aquel día. Nunca imaginé que mis conocimientos médicos serían necesarios en una boda, de todas las situaciones posibles. La ceremonia comenzó puntualmente a las 12 del mediodía. Los músicos interpretaban una suave melodía mientras los invitados aguardaban la entrada de la novia. Alejandro esperaba nervioso junto al altar, ajustándose repetidamente la corbata, un gesto que delataba su ansiedad. Sus padres, sentados en primera fila, lo miraban con orgullo y lágrimas contenidas. Y entonces apareció ella. Isabel, radiante en su vestido blanco, avanzaba por el pasillo del brazo de su padre. Su sonrisa iluminaba toda la iglesia, pero algo en su apariencia captó inmediatamente la atención del doctor García. Mientras todos veían a una novia perfecta, él notó algo que su ojo clínico no podía ignorar. Noté una ligera asimetría en su rostro cuando sonreía, explicaría después. Un detalle tan sutil que pasaría desapercibido para cualquiera sin entrenamiento médico. Pero para mí, fue como una alarma sonando. La ceremonia continuó. Los novios intercambiaron votos con voces emocionadas. Isabel, visiblemente conmovida, secaba ocasionalmente una lágrima, mientras Alejandro la miraba como si fuera la única persona en el mundo. El sacerdote hablaba sobre el compromiso y la fidelidad, pero el doctor García apenas escuchaba, su mente analizando cada movimiento de Isabel, cada gesto, buscando confirmación a una sospecha que crecía dentro de él. Durante el intercambio de anillos, Isabel pareció momentáneamente desorientada. Fue apenas un instante, un pequeño titubeo que la mayoría atribuyó a la emoción del momento. Pero el doctor García se enderezó en su asiento, ahora completamente seguro de que algo no estaba bien. Cuando la ceremonia concluyó y los novios salieron entre aplausos y lluvia de arroz, el doctor intentó acercarse a ellos, pero la multitud de invitados felicitando a la pareja se lo impidió. La celebración se trasladó a una hermosa finca en las afueras del pueblo, donde se había preparado un banquete digno de reyes. Las horas pasaban entre brindis, bailes y discursos emotivos. Isabel y Alejandro parecían flotar en una nube de felicidad, ajenos a cualquier preocupación. Pero el doctor García no podía apartar sus ojos de la novia, notando cómo ocasionalmente se frotaba la sien derecha o entrecerraba los ojos cuando las luces brillaban demasiado. Finalmente, encontró su oportunidad cuando Isabel se separó momentáneamente de su nuevo esposo para hablar con unas amigas cerca de la mesa de postres. El médico se acercó casualmente, ofreciéndole sus felicitaciones. Isabel, querida, qué hermosa te ves hoy. Tus padres estarían tan orgullosos de ver en quién te has convertido, dijo, mencionando a los padres fallecidos de la novia, un tema delicado que provocó que sus ojos se humedecieran de emoción. Doctor, qué alegría que haya podido venir. Significa mucho para mí tener aquí a alguien que conoció tan bien a mis padres, respondió ella, abrazándolo. Fue durante ese abrazo cuando el doctor García notó algo más, un leve temblor en las manos de Isabel, imperceptible para cualquiera que no estuviera específicamente buscándolo. Un escalofrío recorrió su espalda. Isabel, disculpa mi atrevimiento, pero, ¿has estado experimentando dolores de cabeza últimamente?, preguntó con tono casual, como quien no quiere la cosa. La sonrisa de Isabel vaciló por un momento. ¿Cómo lo sabe? He tenido algunas migrañas en los últimos meses, pero lo atribuye al estrés de preparar la boda. Nada importante. ¿Y mareos? Quizás algún episodio de visión borrosa o sensibilidad a la luz. La expresión de Isabel cambió drásticamente. Ya no era la novia radiante de hace unos momentos, sino una mujer confundida y ligeramente alarmada. Doctor, está empezando a asustarme. ¿Por qué me pregunta estas cosas en mi día de boda? El doctor García tomó suavemente las manos de Isabel,
notando nuevamente ese sutil temblor. A su alrededor, la fiesta continuaba. La música sonaba, las personas reían y bailaban, completamente ajenas al momento crucial que se estaba desarrollando junto a la mesa de postres. Isabel, hay algo que me preocupa. Como médico, he notado algunos síntomas que no deberían ignorarse. No quiero arruinar tu día, pero creo que deberías hacerte algunas pruebas lo antes posible. La conversación fue interrumpida por Alejandro, quien se acercó con una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión seria en el rostro de su esposa. ¿Está todo bien, amor?, preguntó, colocando protectoramente un brazo alrededor de los hombros de Isabel. El doctor García dudó. ¿Debía compartir sus sospechas y arriesgarse a arruinar lo que debería ser el día más feliz en la vida de esta pareja? ¿O debería callarse y esperar, sabiendo que cada día de retraso podría tener consecuencias graves? Miró a los ojos de Isabel y vio en ellos miedo, pero también determinación. Ella siempre había sido fuerte, incluso después de perder a sus padres siendo tan joven. Merecía saber la verdad. Alejandro, creo que deberíamos hablar en privado. Los tres, dijo finalmente el doctor. Los recién casados intercambiaron miradas de preocupación mientras seguían al médico hacia una habitación apartada de la celebración. Lo que el doctor García les diría en esa habitación cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Y mientras cerraba la puerta tras ellos, alejando el sonido de la música y las risas, sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar transformarían lo que debía ser un día de celebración en el comienzo de una batalla inesperada. El diagnóstico que el doctor sospechaba, basado únicamente en sus observaciones durante la boda, era algo para lo que ninguno estaba preparado. El silencio en aquella pequeña habitación era tan denso que parecía tener peso propio. Isabel se sentó en un sofá antiguo, su vestido de novia extendiéndose como una nube blanca a su alrededor. Alejandro permanecía de pie, su mano firmemente entrelazada con la de ella, como si temiera que pudiera desvanecerse si la soltaba. Antes de continuar, comenzó el doctor García con voz suave pero firme, quiero aclarar que esto es solo una sospecha basada en mi experiencia. Necesitaremos pruebas para confirmar o descartar cualquier diagnóstico. Isabel asintió lentamente, su rostro pálido contrastando con el rubor que había lucido durante la ceremonia. Por favor, doctor, díganos qué está pasando. El médico se acercó y se sentó frente a ella, inclinándose ligeramente. He notado varios signos que podrían indicar un problema neurológico. La asimetría facial, los dolores de cabeza que mencionaste, la sensibilidad a la luz, los pequeños temblores en tus manos. Todos son síntomas que no deberían ignorarse. Alejandro apretó la mandíbula, visiblemente luchando por mantener la compostura. ¿Está sugiriendo que mi esposa está enferma? En nuestro día de boda. El doctor entendía perfectamente la incredulidad y el enojo en la voz del novio. Lo siento profundamente, Alejandro. Créeme que daría cualquier cosa por no tener que tener esta conversación hoy. Pero como médico, no puedo ignorar signos que podrían indicar algo potencialmente grave. Isabel, quien siempre había sido conocida por su fortaleza, respiró hondo y preguntó con voz sorprendentemente serena, ¿qué cree que podría ser, doctor? Podría ser muchas cosas, respondió cautelosamente. Desde algo relativamente benigno como migrañas complicadas, hasta, bueno, necesitamos descartar posibilidades más serias como un tumor cerebral o una condición neurológica degenerativa. La palabra tumor cayó en la habitación como una bomba. Alejandro soltó la mano de Isabel solo para rodearla inmediatamente con sus brazos, como si quisiera protegerla de las palabras mismas del doctor. Esto es absurdo, murmuró Alejandro contra el cabello de Isabel. Estamos en nuestra boda. Hay 300 invitados esperándonos afuera. No puedes simplemente lanzar palabras como tumor y esperar que... Alejo, lo interrumpió Isabel suavemente. El doctor solo está tratando de ayudar. Fuera de la habitación, la música seguía sonando. Una canción alegre que ahora parecía provenir de un mundo completamente diferente, un mundo en el que sus mayores preocupaciones habían sido si la tarta de bodas aguantaría el calor o si la tía Carmen bebería demasiado champán. El doctor García sacó una tarjeta de su bolsillo. Tengo un colega en el Hospital Universitario de Valencia, un neurólogo excepcional. Puedo llamarlo esta misma noche y concertar una cita para mañana a primera hora. Mañana, exclamó Alejandro. Mañana deberíamos estar volando a Bali para nuestra luna de miel. Isabel miró el anillo recién colocado en su dedo, brillando bajo la luz tenue de la habitación. Sus pensamientos viajaron a los meses anteriores, recordando cómo había atribuido cada síntoma a causas perfectamente razonables, el estrés de organizar la boda, las noches sin dormir repasando detalles, la presión de querer que todo fuera perfecto. Siempre me ha dolido la cabeza cuando estoy estresada, dijo en voz baja, más para sí misma que para los demás.
Y los últimos meses han sido intensos. El doctor asintió comprensivamente. Es posible que solo sea eso, Isabel. Pero prefiero pecar de cauteloso que ignorar señales potencialmente importantes. Alejandro finalmente se sentó junto a su esposa, pasándose las manos por el rostro con frustración. No puedo creer que esto esté pasando. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Lucía, la mejor amiga de Isabel y su dama de honor. ¿Está todo bien? La gente está empezando a preguntarse dónde están los novios. Las miradas de los tres se cruzaron, una silenciosa comunicación sobre qué decir al mundo exterior que seguía celebrando, ajeno al drama que se desarrollaba en aquella habitación. Diles que saldremos en un momento, respondió Isabel con una sonrisa forzada. Lucía pareció notar que algo no estaba bien, pero asintió y cerró la puerta. No quiero arruinar nuestra boda, dijo Isabel, volviéndose hacia Alejandro y el doctor. Y tampoco quiero preocupar a nadie más hoy. Podemos ocuparnos de esto mañana. Alejandro la miró con una mezcla de admiración y miedo. Isabel, si el doctor piensa que esto es serio. Y lo es, intervino el doctor García. Pero Isabel tiene razón. Un día no cambiará significativamente el pronóstico de la mayoría de las condiciones que estoy considerando. Si prefieren terminar la celebración y comenzar las pruebas mañana, respetaré esa decisión. Isabel asintió, agradecida. Sí, eso es lo que quiero. Hemos planeado este día durante más de un año. Nuestras familias, nuestros amigos, todos han venido a celebrar con nosotros. No quiero que este día se convierta en otra cosa. El doctor observó a la joven pareja, impresionado por su compostura frente a noticias tan perturbadoras. De acuerdo. Pero permítanme darles mis números personales y, por favor, prometan llamarme si Isabel experimenta cualquier síntoma nuevo o empeoramiento. Mientras intercambiaban números, Alejandro preguntó lo que claramente llevaba minutos rondando su mente. Doctor, en el peor de los casos, ¿qué tan malo podría ser? El doctor García consideró cuidadosamente su respuesta. Como médico experimentado, sabía que el equilibrio entre honestidad y esperanza era crucial. En medicina, nunca asumimos lo peor hasta confirmarlo. Incluso en los escenarios más complicados, la medicina moderna ha avanzado enormemente. Lo que hace 10 años era intratable, hoy tiene múltiples opciones terapéuticas. No era exactamente una respuesta directa, y los tres lo sabían. Pero era lo máximo que el doctor podía ofrecer sin caer en falsas promesas o temores injustificados. Isabel se puso de pie, alisando su vestido con manos que ya no temblaban tanto. Necesito unos minutos para retocar mi maquillaje. No quiero que nadie note que he estado llorando. Te acompaño, ofreció Alejandro, pero ella negó suavemente con la cabeza. Está bien, amor. Necesito este momento a solas. Además, creo que tú y el doctor todavía tienen cosas que hablar. Cuando Isabel salió de la habitación, Alejandro se desplomó en el sofá, toda su postura cambiando como si un peso invisible hubiera caído sobre sus hombros. Doctor, por favor, dígame la verdad. ¿Qué tan preocupado debería estar? El doctor García se sentó junto al joven esposo y colocó una mano reconfortante en su hombro. Alejandro, entiendo tu miedo. Pero no tengo todas las respuestas ahora. Lo que sí puedo decirte es que, sea lo que sea que esté enfrentando Isabel, ya no lo enfrentará sola. Ahora te tiene a ti. Fuera de la habitación, Isabel se apoyaba contra la pared del pasillo desierto, las lágrimas finalmente corriendo libremente por sus mejillas. A través de una ventana, podía ver a los invitados bailando, riendo, celebrando el amor que ella y Alejandro habían encontrado. Un amor que ahora enfrentaría una prueba que ninguno de los dos había anticipado cuando escribieron sus votos. En la salud y en la enfermedad, susurró para sí misma, recordando las palabras que había pronunciado apenas unas horas antes, sin imaginar lo pronto que serían puestas a prueba. Isabel respiró hondo, secó sus lágrimas y regresó al salón de celebraciones con una sonrisa que solo alguien que la conociera profundamente podría identificar como forzada. A su alrededor, el festejo continuaba ajeno a la tormenta que acababa de desatarse en su interior. Las luces de colores giraban sobre la pista de baile, donde varios invitados se movían al ritmo de una canción popular. Ahí está la novia más hermosa, exclamó su tía Carmen, acercándose con una copa de champán en la mano. ¿Dónde te habías metido, cariño? Tu primer baile como esposos está programado para dentro de 10 minutos. Isabel forzó una sonrisa aún más amplia. Solo necesitaba un momento para retocarme. Ya sabes cómo es esto de ser el centro de atención. Mientras su tía se alejaba, Isabel buscó con la mirada a Alejandro. Lo encontró saliendo de la habitación junto al doctor García. Su esposo, qué extraño sonaba esa palabra en su mente,
Caminaba con los hombros tensos, su rostro intentando mantener una expresión neutra al saludar a varios invitados que lo interceptaron. Cuando finalmente logró llegar hasta ella, Alejandro la tomó de las manos y preguntó en voz baja: ¿Estás segura de que quieres continuar con la fiesta? Isabel asintió. Absolutamente. No dejaré que esto, sea lo que sea, nos robe este momento. El maestro de ceremonias anunció el primer baile de los novios. La orquesta comenzó a tocar la melodía que habían elegido meses atrás, una canción que hablaba de amor eterno y promesas inquebrantables. Palabras que ahora resonaban con un significado completamente nuevo. Te amo, susurró Alejandro mientras la guiaba suavemente por la pista. Y pase lo que pase, estaremos juntos. Isabel apoyó su cabeza en el hombro de su esposo, permitiéndose un momento de vulnerabilidad en medio de cientos de miradas. Tengo miedo, Alejo. Lo sé. Yo también. La noche continuó como estaba planeada, el corte del pastel, los brindis, las fotografías. A cada momento, Isabel sentía que interpretaba el papel de una novia feliz en lugar de serlo realmente. El dolor de cabeza que había estado ignorando durante días comenzó a intensificarse bajo las brillantes luces del salón. Cada flash de cámara se sentía como una pequeña puñalada detrás de los ojos. Cerca de la medianoche, mientras bailaba con su suegro, un mareo repentino la hizo tambalearse. El hombre la sostuvo firmemente, atribuyendo el incidente al cansancio. Es normal estar agotada después de un día tan intenso, le dijo con cariño paternal. Pronto podrás descansar en tu luna de miel. La luna de miel. Los pasajes a Bali. Las reservas en hoteles paradisíacos. Los tours que habían planeado con tanta ilusión. Todo eso ahora parecía pertenecer a otra vida, a otra Isabel y otro Alejandro. A las 2 de la madrugada, cuando los últimos invitados finalmente se marcharon, Isabel se desplomó en una silla, exhausta física y emocionalmente. El doctor García, quien se había quedado discretamente hasta el final de la celebración, se acercó a la pareja. Les conseguí una cita para mañana a las 10 de la mañana, informó en voz baja. Mi colega, el doctor Montero, es el mejor neurólogo de Valencia. Les estará esperando. Alejandro asintió, agradeciendo al médico mientras abrazaba protectoramente a Isabel. Allí estaremos. Esa noche, en lugar de hospedarse en la suite nupcial del hotel que habían reservado, decidieron regresar al apartamento de Isabel. Ninguno de los dos mencionó la razón. Querían estar en un lugar familiar, rodeados de sus cosas, si recibían noticias difíciles al día siguiente. En la oscuridad de la habitación, mientras Alejandro dormía intranquilo a su lado, Isabel repasaba mentalmente cada síntoma que había experimentado en los últimos meses. Ahora que los veía en conjunto, se preguntaba cómo había podido ignorarlos por tanto tiempo. La vista ocasionalmente borrosa. El entumecimiento momentáneo en los dedos de su mano izquierda. La dificultad para encontrar palabras específicas durante conversaciones. Todos pequeños incidentes que había atribuido al estrés o al cansancio. La mañana llegó demasiado pronto. Isabel se despertó antes que Alejandro y se encontró observando su rostro dormido, preguntándose qué les depararía el futuro. ¿Seguiría siendo la mujer con la que él había decidido compartir su vida? ¿O se convertiría en una paciente, una carga? El hospital universitario era un edificio imponente de cristal y acero. Mientras caminaban por sus pasillos, Isabel sentía como las miradas se posaban en ella. Todavía llevaba el pequeño moño nupcial en el cabello, un recordatorio del día anterior que no había tenido energía para quitar. El doctor Montero resultó ser un hombre de mediana edad con ojos amables y manos seguras. Les explicó cada procedimiento con paciencia, primero una resonancia magnética, luego un electroencefalograma, análisis de sangre y una evaluación neurológica completa. Intentaremos completar todo hoy mismo, les aseguró. Entiendo la urgencia de su situación. Las horas siguientes transcurrieron en una secuencia confusa de salas de espera, máquinas zumbantes y preguntas médicas. En cada prueba, Isabel buscaba pistas en los rostros del personal sanitario, pero todos mantenían expresiones profesionalmente neutras. Durante la resonancia magnética, encerrada en aquel tubo estrecho mientras la máquina producía sus característicos golpeteos, Isabel se permitió llorar silenciosamente. Se suponía que hoy estaría en un avión rumbo al sudeste asiático, no confinada en una máquina buscando qué estaba mal en su cerebro. Alejandro no se separó de ella ni un momento, excepto cuando los procedimientos lo requerían. Llamó para cancelar los planes de viaje, habló con familiares que querían saber por qué los recién casados no habían partido hacia su luna de miel, todo sin revelar la verdadera razón. A media tarde, mientras esperaban los resultados en una pequeña sala de consulta, el cansancio acumulado finalmente venció a Alejandro, quien se quedó dormido en una incómoda silla. Isabel lo observaba,
notando las ojeras bajo sus ojos, la arruga de preocupación que parecía haberse instalado permanentemente entre sus cejas. Un golpe en la puerta la sobresaltó. El doctor Montero entró, seguido por el doctor García. Ambos llevaban carpetas y expresiones graves que hicieron que el corazón de Isabel se acelerara dolorosamente. Alejandro, llamó suavemente, despertándolo. Él se incorporó desorientado, pero rápidamente se puso alerta al ver a los médicos. Tenemos los resultados preliminares, comenzó el doctor Montero, sentándose frente a ellos. Colocó varias imágenes en un negatoscopio. Isabel sintió que el tiempo se ralentizaba mientras el médico señalaba una zona específica en lo que reconoció como imágenes de su cerebro. Hemos encontrado algo aquí, explicó el especialista, señalando un área que incluso para los ojos inexpertos de Isabel parecía diferente al resto del tejido cerebral. Es una masa de aproximadamente 3 centímetros en el lóbulo temporal derecho. Las palabras flotaban en la habitación como sentencias de un juez invisible. Masa, tumor, cáncer. Aunque el médico aún no había pronunciado estas últimas, pendían en el aire, no dichas pero omnipresentes. Alejandro tomó la mano de Isabel con tanta fuerza que casi dolía, pero ella agradeció ese dolor. La mantenía anclada a la realidad cuando sentía que podía desvanecerse en cualquier momento. ¿Qué significa exactamente?, logró preguntar con voz temblorosa. El doctor Montero juntó sus manos sobre la mesa. No podemos estar completamente seguros de la naturaleza de esta masa sin una biopsia. Podría ser un tumor benigno como un meningioma, o podría ser algo más agresivo. ¿Cuáles son los siguientes pasos?, preguntó Alejandro, su voz sorprendentemente firme a pesar de que Isabel podía sentir el temblor en su mano. Recomiendo una biopsia lo antes posible. Idealmente, esta semana. Isabel sintió que la habitación comenzaba a girar a su alrededor. Una biopsia. Cirugía cerebral. Palabras que pertenecían a pesadillas, no a la vida que había imaginado compartir con Alejandro. Y después de la biopsia, insistió Alejandro. El doctor Montero intercambió una mirada con el doctor García antes de responder. Dependerá de lo que encontremos. Si es benigno, podríamos considerar la extirpación completa. Si es de otra naturaleza, discutiremos opciones de tratamiento que podrían incluir cirugía adicional, radioterapia, quimioterapia. Isabel cerró los ojos, intentando procesar la información. Su vida, tan cuidadosamente planeada, se desmoronaba ante sus ojos. Los años de futuro que había visualizado con Alejandro, viajes, hijos, una casa con jardín, ahora estaban envueltos en una niebla de incertidumbre. Cuando volvió a abrir los ojos, vio que el doctor García había colocado una mano sobre su hombro. Isabel, dijo con voz suave pero firme. Sé que esto es aterrador. Pero recuerda que lo detectamos temprano. Eso nos da una ventaja significativa. Alejandro se inclinó hacia los médicos, con determinación brillando en sus ojos enrojecidos. ¿Cuál es el mejor hospital para este tipo de casos? ¿Deberíamos ir a Madrid? ¿Barcelona? ¿O incluso al extranjero? El doctor Montero asintió comprensivamente. Tenemos excelentes neurocirujanos aquí en Valencia, pero entiendo su preocupación. Puedo recomendarles especialistas en Madrid si prefieren una segunda opinión. Mientras los hombres discutían opciones médicas, hospitales y especialistas, Isabel sintió una extraña calma apoderarse de ella. Era como si estuviera observando la escena desde fuera de su cuerpo. Veía a su esposo de apenas un día luchando desesperadamente por su futuro, a los médicos exponiendo posibilidades y estadísticas, mientras ella flotaba, separada de todo. De repente, un pensamiento la golpeó con claridad devastadora: podría morir. Podría morir joven, recién casada, con todos sus sueños aún por realizar. La posibilidad, que había estado acechando en los márgenes de su conciencia desde la conversación en la boda, ahora ocupaba el centro del escenario. ¿Cuándo sabremos con certeza?, interrumpió, su voz sorprendentemente clara. Los 3 hombres la miraron, sorprendidos por su tono repentinamente tranquilo. Después de la biopsia, los resultados suelen tardar entre 3 y 5 días, respondió el doctor Montero. 5 días. 5 días de limbo, esperando saber si su vida sería corta o larga, fácil o extraordinariamente difícil. 5 días durante los cuales debería haber estado caminando por playas de arena blanca junto a su esposo, no sentada en salas de espera hospitalarias. Lo que sea que encontremos, añadió el doctor García, quiero que sepan que no están solos en esto. Estaré con ustedes en cada paso del camino. Isabel miró a Alejandro, cuyos ojos ahora brillaban con lágrimas contenidas, y luego a los médicos que el destino había puesto en su camino. En ese momento,
Mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de la ventana de la consulta, tomó una decisión. Quiero hacer la biopsia mañana mismo, dijo Isabel con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. No quiero esperar más tiempo sin saber a qué nos enfrentamos. El doctor Montero asintió, comprensivo. Haré los arreglos inmediatamente. Tendré que coordinar con el equipo de neurocirugía, pero dadas las circunstancias, estoy seguro de que podremos programarla con urgencia. Esa noche, en el apartamento, Isabel se sentó en la cama matrimonial que habían comprado juntos apenas 3 meses atrás, pasando los dedos por el edredón que habían elegido con tanta ilusión. Alejandro entró en la habitación con 2 tazas de té y se sentó a su lado, ofreciéndole una en silencio. He estado pensando, comenzó Isabel después de un momento. Si esto resulta ser grave, no quiero que sientas que tienes que quedarte. Alejandro la miró como si acabara de abofetearlo. ¿De qué estás hablando? Apenas llevamos casados un día. No firmaste para esto. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. Una cosa es prometerlo en el altar y otra muy distinta es enfrentar la realidad de un cónyuge enfermo. Alejandro dejó su taza en la mesita de noche con un golpe seco. Isabel, mírame. Tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo directamente. Te elegí a ti. No a una versión de ti sin complicaciones. A ti, completa, con todo lo que eso implica. ¿Recuerdas nuestros votos? No eran solo palabras bonitas para la ceremonia. Pero podrías pasar los próximos años siendo más un enfermero que un esposo, insistió ella, las lágrimas corriendo libremente ahora. No quiero ser tu paciente, Alejo. Quiero ser tu compañera. Serás ambas cosas si es necesario, respondió él, su voz quebrada pero firme. Y yo seré lo que necesites que sea. Esposo, enfermero, hombro para llorar, mano para sostenerte. Lo que sea, Isabel. Lo que sea. Esa noche durmieron abrazados, como si temieran que al soltarse algo pudiera arrebatarlos del lado del otro. La mañana de la biopsia llegó con un amanecer gris y lluvioso, un reflejo perfecto del estado de ánimo de la pareja. En el hospital, los trámites preoperatorios pasaron como en una nebulosa para Isabel. Firmas, consentimientos, análisis de sangre, explicaciones de riesgos que escuchó a medias, demasiado abrumada para procesarlo todo. Mientras una enfermera le colocaba la vía intravenosa, Isabel observaba a Alejandro, quien hablaba en voz baja con sus padres. Les había contado la situación la noche anterior, y ellos habían acudido inmediatamente al hospital. Su suegra lloraba silenciosamente mientras su suegro mantenía un brazo alrededor de sus hombros, ambos con expresiones de incredulidad y dolor. Lucía, su mejor amiga, también había venido. Cuando se enteró de que los recién casados no habían partido a su luna de miel, se presentó en el apartamento exigiendo explicaciones. Ahora estaba sentada junto a la cama de Isabel, sosteniendo su mano libre y tratando, sin mucho éxito, de mantener una conversación ligera. La próxima semana deberíamos ir de compras, decía Lucía, como si el mundo no se estuviera desmoronando a su alrededor. Vi unos zapatos que son exactamente tu estilo. Isabel agradecía el intento, pero su mente estaba en otro lugar. Se concentraba en los detalles del techo del hospital, contando las pequeñas perforaciones en las placas, cualquier cosa para no pensar en lo que estaba por venir. Cuando llegó el momento de ser trasladada al quirófano, el pánico que había estado manteniendo a raya finalmente la golpeó. Su respiración se aceleró y las lágrimas comenzaron a brotar incontrolablemente. No puedo hacer esto, susurró aterrorizada mientras los camilleros esperaban para llevársela. No estoy lista. Alejandro se inclinó sobre ella, su frente tocando la suya. Estaré aquí cuando despiertes, prometió. Lo primero que verás serán mis ojos, te lo juro. El doctor García, quien había llegado temprano para acompañarlos, se acercó. Es normal tener miedo, Isabel. Pero el doctor Montero es el mejor, y estaré en el quirófano todo el tiempo, observando el procedimiento. Con un último abrazo de Alejandro, que se prolongó hasta que las enfermeras gentilmente indicaron que debían avanzar, Isabel fue trasladada al quirófano. Las luces del techo pasaban sobre ella como en una extraña película a cámara lenta. Pensó en todas las cosas que podría no volver a experimentar: el sabor del café por la mañana, la sensación de la brisa marina en su piel, la risa de Alejandro cuando veían juntos sus comedias favoritas. En el quirófano, frío e impersonal, el anestesista le explicó el procedimiento mientras preparaba los medicamentos. Vas a sentir somnolencia muy pronto, le advirtió con una sonrisa amable. Cuando despiertes, todo habrá terminado. Isabel asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Mientras sentía el medicamento fluyendo por sus venas, su último pensamiento consciente fue para Alejandro,
esperando en algún lugar de ese laberinto de pasillos hospitalarios, probablemente consumiéndose de preocupación. Para Alejandro, las horas siguientes fueron las más largas de su vida. Cada minuto se estiraba interminablemente mientras caminaba de un lado a otro en la sala de espera, deteniéndose solo para tomar el café que su padre insistía en traerle, aunque apenas lo probaba. «Deberías comer algo», le dijo su madre, ofreciéndole un sándwich que había comprado en la cafetería del hospital. «No serás de ninguna ayuda para Isabel si te desmayas de hambre». Alejandro tomó el sándwich más para aplacar a su madre que por apetito real. Cada vez que las puertas de la sala se abrían, su corazón daba un vuelco, esperando ver al médico con noticias. Pero las horas pasaban y nadie aparecía. «¿Por qué está tardando tanto?», preguntó finalmente a nadie en particular, su voz traicionando su creciente ansiedad. Dijeron que la biopsia sería un procedimiento relativamente corto. «Estas cosas siempre toman más tiempo del previsto», respondió su padre, intentando sonar tranquilizador. «Es mejor que sean meticulosos». Pero cuando la espera superó las 4 horas, incluso los padres de Alejandro comenzaron a intercambiar miradas preocupadas. Lucía se ofreció a preguntar en el mostrador de información, pero justo cuando se levantaba para hacerlo, el doctor García apareció en la puerta, aún vestido con el uniforme quirúrgico. Alejandro se precipitó hacia él. «¿Cómo está? ¿Por qué ha tardado tanto?». El doctor García hizo un gesto para que se sentaran. Su expresión era grave, lo que hizo que el estómago de Alejandro se contrajera dolorosamente. «La biopsia se ha completado», comenzó el médico. «Pero durante el procedimiento, nos encontramos con una situación inesperada». «¿Qué tipo de situación?», interrumpió Alejandro, su voz apenas audible. «La masa resultó ser más vascularizada de lo que esperábamos. Hubo un sangrado significativo que tuvimos que controlar antes de poder obtener la muestra». «Sangrado». La palabra quedó suspendida en el aire como una sentencia. «¿Está bien? Isabel está bien». El doctor García respiró hondo antes de continuar. «Logramos controlar la hemorragia, pero causó un aumento de la presión intracraneal. Isabel está estable ahora, pero ha entrado en coma». La palabra golpeó a Alejandro como un puñetazo físico. Se tambaleó hacia atrás, agradeciendo vagamente la presencia de la silla que evitó que cayera al suelo. «Coma», repitió, como si al decirlo en voz alta pudiera comprenderlo mejor. «¿Qué significa eso? ¿Cuándo despertará?». «No podemos saberlo con certeza», respondió el médico con honestidad brutal. «Podría ser en unas horas, días, o…». No terminó la frase, pero no era necesario. El o nunca implícito flotaba en la sala como un fantasma. «Si Isabel no despierta en los próximos días», respondió finalmente el doctor Montero, «tendremos que considerar opciones de tratamiento mientras está en este estado. No es ideal, pero el tumor no esperará». Esa noche, solo en la habitación con Isabel, Alejandro finalmente se quebró. Las lágrimas que había contenido frente a médicos, enfermeras, sus padres y amigos, ahora fluían libremente. Sollozos desgarradores sacudían su cuerpo mientras sostenía la mano de su esposa. «No puedes dejarme», suplicaba entre lágrimas. «No ahora, no así. Tenemos tantos planes, tantas cosas por vivir juntos. Por favor, Isabel, lucha. Lucha por nosotros». Fue en ese momento, en la penumbra de la habitación hospitalaria, iluminada únicamente por las luces tenues de los monitores, cuando Alejandro notó algo. Un movimiento tan leve que pensó haberlo imaginado. Los dedos de Isabel, entrelazados con los suyos, habían ejercido una ligera presión. «Isabel», susurró, inclinándose más cerca. «¿Me oyes? Si puedes oírme, aprieta mi mano otra vez». El tiempo pareció detenerse mientras esperaba, conteniendo la respiración, temeroso de que hubiera sido producto de su imaginación desesperada. Y entonces lo sintió nuevamente, un apretón débil pero inconfundible. Alejandro se abalanzó sobre el botón de llamada. Segundos después, una enfermera entró apresuradamente. «Ha movido su mano», exclamó Alejandro, las lágrimas aún corriendo por su rostro, pero ahora mezcladas con una chispa de esperanza. «Me apretó la mano 2 veces». La enfermera se acercó, comprobando los signos vitales y realizando pruebas rápidas de respuesta. Sus ojos se ampliaron al notar cambios en los patrones de ondas cerebrales en el monitor. «Voy a llamar al médico inmediatamente», dijo, saliendo rápidamente de la habitación. Minutos después, la habitación se llenó de personal médico. El doctor Montero llegó casi corriendo, examinando a Isabel y los monitores con intensidad profesional. «Está mostrando signos de despertar del coma», confirmó finalmente, una sonrisa cauta apareciendo en su rostro cansado. «Sus patrones cerebrales están cambiando. Esto es una buena señal, Alejandro».
¿Significa que va a despertar?, preguntó, temeroso de permitirse demasiada esperanza. Es un proceso gradual, advirtió el médico. Podría llevar horas o incluso días. Y debemos ser realistas, después de una hemorragia cerebral y con un tumor como el que tiene, podría haber déficits. Pero Alejandro apenas escuchaba las advertencias. Isabel estaba luchando, encontrando su camino de vuelta a él. Era todo lo que importaba en ese momento. Se inclinó cerca de su oído, mientras los médicos continuaban sus evaluaciones alrededor. «Estoy aquí, mi amor», susurró. «Sigue luchando. Vuelve a mí. Te estoy esperando». Y fue entonces, en medio del caos de médicos, enfermeras y máquinas, cuando los párpados de Isabel temblaron ligeramente. Una lucha silenciosa se desarrollaba dentro de ella, una batalla por regresar del abismo. Sus ojos se abrieron apenas una rendija, desorientados, confusos, pero vivos. Alejandro contuvo el aliento, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría explotar. Los ojos de Isabel, aquellos ojos que había temido no volver a ver conscientes, buscaron por la habitación hasta encontrar los suyos. «Doctor», llamó Alejandro, su voz quebrada por la emoción. «Sus ojos. Está despertando». El doctor. Montero se acercó rápidamente, inclinándose sobre Isabel mientras examinaba sus pupilas con una pequeña linterna. «Isabel, ¿puedes oírme? Si me entiendes, parpadea una vez». Los segundos que siguieron parecieron eternos. Finalmente, lentamente, los párpados de Isabel bajaron y subieron una vez. Un parpadeo deliberado, consciente. «Excelente», dijo el médico con una sonrisa cautelosa. «Ahora, puedes apretar mi mano». La mano de Isabel se movió ligeramente en la del doctor, aplicando una presión débil pero perceptible. Alejandro observaba cada movimiento con el corazón en la garganta, temeroso de que todo fuera un sueño del que despertaría para encontrar a Isabel todavía inconsciente. «Vamos a retirar el tubo de respiración», indicó el médico a la enfermera. «Está respirando por sí misma». El procedimiento fue rápido pero angustiante para Alejandro, quien no podía soportar ver la incomodidad en el rostro de Isabel mientras extraían el tubo de su garganta. Cuando finalmente terminaron, ella tosió débilmente, sus labios secos y agrietados. «Agua», susurró con voz ronca, apenas audible. Una enfermera acercó un pequeño vaso con una pajita. Isabel apenas logró tomar unos sorbos antes de cerrar los ojos nuevamente, agotada por el simple esfuerzo. «¿Me reconoce?», preguntó Alejandro al doctor, su voz temblando de miedo y esperanza mezclados. «¿Sabe quién soy?». «Vamos a darle tiempo», respondió el doctor Montero. «Acaba de salir de un coma. La recuperación es un proceso, no un evento». Durante las siguientes horas, Isabel alternaba entre momentos de lucidez y periodos de sueño profundo. Cada vez que abría los ojos, parecía más consciente de su entorno. Durante uno de estos momentos de claridad, su mirada finalmente se fijó en Alejandro. «Alejo», murmuró, su voz todavía débil pero inconfundible. Él se inclinó sobre ella, tomando su mano entre las suyas. «Sí, amor. Estoy aquí». «¿Qué pasó?», preguntó, confusión evidente en sus ojos. «¿Dónde estamos?». Alejandro miró al médico, inseguro de cuánto debía decirle en ese momento. «El doctor». Montero hizo un gesto sutil de aprobación. «Estás en el hospital», explicó Alejandro con voz suave. «Tuviste una complicación durante un procedimiento. Pero ahora estás despierta y eso es lo que importa». Isabel frunció el ceño, como intentando navegar a través de una niebla mental. «Recuerdo la boda. Y después, el doctor dijo algo sobre mi cabeza». «Sí», confirmó Alejandro, aliviado de que su memoria parecía estar intacta. «Encontraron algo en tu cerebro. Vinimos al hospital para investigarlo». Isabel intentó moverse, pero hizo una mueca de dolor. Su mano se dirigió instintivamente hacia su cabeza vendada. «Me operaron». «Una biopsia», intervino el doctor Montero, acercándose a la cama. «Necesitábamos una muestra del tejido para determinar exactamente a qué nos enfrentamos». «¿Y?», preguntó Isabel, su mirada alternando entre el médico y su esposo. «¿Qué encontraron?». Alejandro y el médico intercambiaron miradas de preocupación. ¿Era el momento adecuado para decirle que tenía un tumor maligno? ¿Que acababa de salir de un coma provocado por una hemorragia durante la biopsia? ¿Que su pronóstico era, en el mejor de los casos, incierto? «Creo que deberíamos esperar hasta que estés un poco más fuerte», sugirió Alejandro, acariciando suavemente su mejilla. Pero Isabel, incluso en su estado debilitado, mostró la determinación que siempre la había caracterizado. «No. Quiero saber ahora».
Es mi cuerpo, mi vida. El doctor Montero asintió, respetando su decisión. Isabel, la masa que encontramos es lo que llamamos un glioblastoma. Es un tipo de tumor cerebral. ¿Cáncer?, preguntó directamente, su voz más clara de lo que había estado desde que despertó. Sí, confirmó el médico. Es maligno. Isabel cerró los ojos por un momento, procesando la información. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas en ellos, pero también una firmeza sorprendente. ¿Cuáles son mis opciones? Durante la siguiente media hora, el doctor Montero explicó el plan de tratamiento propuesto: cirugía para intentar extirpar la mayor parte del tumor, seguida de radioterapia y quimioterapia. Habló de porcentajes de supervivencia, efectos secundarios y calidad de vida, todo con una honestidad clínica matizada por la compasión. Isabel escuchó todo sin interrumpir, apretando la mano de Alejandro con creciente fuerza a medida que la realidad de su situación se hacía más clara. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente cuando el médico terminó su explicación. El doctor Montero respiró profundamente antes de responder. Con tratamiento agresivo, la mediana de supervivencia para casos como el tuyo es de aproximadamente 14 a 16 meses. Pero hay casos excepcionales que superan esas estadísticas. Y estamos constantemente desarrollando nuevos tratamientos. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Meses. No años, sino meses. La vida que habían planeado juntos, los hijos que habían soñado tener, los viajes que habían prometido hacer, todo reducido a meses. Quiero una segunda opinión, dijo Alejandro, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. Y una tercera y cuarta si es necesario. Debe haber otros tratamientos, ensayos clínicos, algo más que podamos hacer. El doctor Montero asintió. Por supuesto. De hecho, recomendaría consultar con especialistas en Barcelona y quizás en el extranjero. Tengo algunos colegas en Estados Unidos que están haciendo investigaciones prometedoras en este campo. Isabel, que había permanecido en silencio durante este intercambio, finalmente habló. ¿Cuándo podemos empezar la cirugía? Dada la naturaleza agresiva del tumor, cuanto antes mejor, respondió el médico. Pero primero necesitamos asegurarnos de que estés lo suficientemente estable después del coma. Probablemente en una semana, si tu recuperación continúa como hasta ahora. Una semana. 7 días para prepararse para una cirugía que podría extender su vida o terminarla en la mesa de operaciones. La habitación de hospital de repente pareció demasiado pequeña, el aire demasiado denso para respirar. Necesito un momento a solas con mi esposo, pidió Isabel. El doctor Montero asintió comprensivamente y salió de la habitación, llevándose consigo a las enfermeras. Cuando finalmente estuvieron solos, Isabel rompió en llanto. No eran lágrimas silenciosas como las que había derramado antes, sino sollozos profundos y desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Alejandro la abrazó cuidadosamente, consciente de los cables y tubos que aún la conectaban a diversas máquinas. No es justo, lloró ella contra su pecho. Apenas comenzamos nuestra vida juntos. Teníamos tantos planes. Y seguimos teniéndolos, insistió Alejandro, sus propias lágrimas mezclándose con las de ella. Esto es solo un desvío, no el final del camino. Un desvío, repitió Isabel con una risa amarga entre sollozos. Alejo, ¿escuchaste lo que dijo? Meses, no años. Meses. Escuché cada palabra, respondió él, tomando su rostro entre sus manos. Y también escuché que hay excepciones. Tú serás una de ellas, Isabel. Eres la persona más fuerte que conozco. Durante la semana siguiente, la habitación de Isabel se convirtió en un centro de operaciones. Alejandro, con la ayuda de sus padres y Lucía, investigaba incansablemente, contactando especialistas en todo el mundo, leyendo estudios médicos, buscando cualquier opción disponible. Médicos de diferentes hospitales visitaban para dar segundas y terceras opiniones, confirmando tristemente el diagnóstico inicial, pero ofreciendo pequeñas variaciones en los enfoques de tratamiento. Isabel, por su parte, se sometía a pruebas diarias para monitorear su recuperación del coma. Fisioterapeutas la ayudaban a recuperar la movilidad, terapeutas del habla trabajaban con ella en las ocasionales dificultades para encontrar palabras que había comenzado a experimentar, y un psicólogo la visitaba para ayudarla a procesar el impacto emocional de su diagnóstico. A medida que se acercaba el día de la cirugía, Isabel tomó una decisión que sorprendió a todos. Quiero renovar nuestros votos, le dijo a Alejandro una tarde mientras se le leía uno de sus libros favoritos. Antes de la cirugía. Alejandro bajó el libro, confundido. Pero amor, nos casamos hace apenas 2 semanas. Lo sé, respondió ella, sus ojos brillantes con una mezcla de determinación y temor.
Pero esos votos los hicimos sin saber lo que enfrentaríamos. Ahora lo sabemos. Y quiero renovarlos con plena conciencia de lo que significa, en la salud y en la enfermedad, punto. Alejandro sintió que su corazón se expandía y se rompía simultáneamente. Isabel. No tiene que ser nada elaborado, continuó ella. Solo nosotros, tus padres, Lucía, y quizás el doctor García y el doctor Montero, han sido parte importante de esta historia. Y así, 2 días antes de la programada cirugía cerebral, la habitación de hospital de Isabel se transformó. Lucía trajo flores y pequeñas luces que colocaron alrededor de la cama. La madre de Alejandro horneó un pequeño pastel. El doctor García, quien había seguido visitando regularmente, consiguió permiso especial del hospital para la pequeña ceremonia. Isabel, aunque todavía débil y con parte de su cabeza afeitada y cicatrizada, se veía hermosa en un sencillo vestido blanco que Lucía había comprado para la ocasión. Alejandro, de pie junto a su cama, vestía el mismo traje que había usado en su boda original. Cuando nos casamos por primera vez, comenzó Alejandro, su voz temblando con emoción, prometí amarte en la salud y en la enfermedad. No sabía que esa promesa sería puesta a prueba tan pronto. Pero hoy, sabiendo exactamente lo que enfrentamos, renuevo ese voto con todo mi corazón. Te amaré cada día que tengamos juntos, sean muchos o pocos. Isabel, con lágrimas corriendo por sus mejillas, apretó las manos de su esposo. Alejandro, mi amor. Nunca imaginé que nuestro, para siempre, pudiera tener un límite tan claro. Pero eso solo hace que cada momento sea más precioso. Te prometo vivir plenamente el tiempo que tengamos, llenarlo de amor, de risas, de vida. Y si hay algo después de esta vida, te buscaré allí también. No había un sacerdote oficial, pero no era necesario. El doctor García, quien había iniciado inadvertidamente este viaje al notar los primeros síntomas durante la boda original, dijo unas palabras sobre el privilegio de ser testigo de un amor tan profundo y resiliente. Cuando Alejandro e Isabel se besaron, sellando sus votos renovados, no había una sola persona en la habitación con los ojos secos. Esa noche, cuando todos habían marchado y quedaron solos, Alejandro se recostó cuidadosamente junto a Isabel en la estrecha cama de hospital. En silencio, contemplaron el futuro incierto que les esperaba. Tengo miedo de la cirugía, confesó finalmente Isabel en la oscuridad. No del dolor o de no despertar. Tengo miedo de despertar y no ser yo misma. De no reconocerte, de no recordar nuestra historia. Alejandro la abrazó más fuerte. Si eso sucede, te contaré nuestra historia todos los días hasta que la recuerdes. Y si nunca la recuerdas, crearemos una nueva. A la mañana siguiente, el equipo quirúrgico llegó temprano para los preparativos finales. El doctor Montero revisó una vez más los resultados de las últimas pruebas, explicando el procedimiento detalladamente. La operación durará aproximadamente 6 horas, concluyó. Intentaremos extirpar la mayor cantidad posible del tumor sin dañar el tejido cerebral sano circundante. Mientras los camilleros se preparaban para trasladarla al quirófano, Isabel miró a Alejandro con una intensidad que parecía querer grabar su rostro en su memoria. Te amo, dijo simplemente. Te amo, respondió él, inclinándose para besarla una última vez antes de la operación. Estaré aquí cuando despiertes. Mientras observaba cómo se la llevaban, Alejandro se preguntó si esa promesa era una que podría cumplir. ¿Despertaría Isabel? Y si lo hacía, ¿sería todavía la mujer con la que se había casado? El diagnóstico ya había alterado sus vidas para siempre. ¿Qué más les arrebataría esta cirugía? Con el corazón pesado pero determinado, se dirigió a la sala de espera donde pasaría las siguientes horas en la más angustiosa incertidumbre de su vida. Alejandro observaba el reloj de la sala de espera con una intensidad casi dolorosa. 5 horas y 28 minutos. La operación de Isabel ya debería estar terminando, según las estimaciones del doctor Montero. A su alrededor, sus padres, Lucía y otros familiares mantenían una vigilia silenciosa, cada uno perdido en sus propios pensamientos y oraciones. El doctor García, quien no formaba parte del equipo quirúrgico pero había prometido mantenerse informado, entraba y salía periódicamente de la sala, ofreciendo actualizaciones escuetas que apenas calmaban la ansiedad de Alejandro. La cirugía continúa sin complicaciones, había dicho la última vez, hace casi 1 hora. El doctor Montero está siendo extremadamente minucioso. Cuando el reloj marcó la 6ª hora, Alejandro ya no podía permanecer sentado. Caminaba de un lado a otro, deteniéndose solo para mirar a través de las ventanas hacia el cielo que comenzaba a oscurecerse. Había amanecido con Isabel a su lado, y ahora el día terminaba sin saber si volvería a escuchar su voz. Finalmente, casi 7 horas después de que Isabel entrara al quirófano,
el doctor Montero apareció en la puerta de la sala de espera. Su rostro, aunque claramente fatigado, mostraba una calma que hizo que el corazón de Alejandro diera un vuelco esperanzado. La cirugía ha concluido, anunció el médico, invitando a Alejandro a sentarse para la conversación. Pudimos extirpar aproximadamente el 85% del tumor, lo cual es un excelente resultado considerando su ubicación. ¿Y ella?, preguntó Alejandro, su voz apenas audible. ¿Cómo está Isabel? Estable, respondió el doctor Montero. Sus signos vitales permanecieron fuertes durante toda la operación. Ahora está en recuperación, donde permanecerá bajo observación constante durante las próximas horas. ¿Hubo daños? La pregunta que Alejandro temía hacer finalmente salió de sus labios. El neurocirujano respiró profundamente antes de responder. Alejandro, debo ser honesto contigo. El tumor estaba ubicado en una zona que afecta el lenguaje y la memoria. Aunque fuimos extremadamente cuidadosos, no sabremos el alcance de cualquier déficit hasta que despierte. Podría experimentar dificultades para hablar, encontrar palabras, o incluso acceder a ciertos recuerdos. Alejandro asintió lentamente, procesando la información. ¿Cuándo podré verla? Dentro de unas horas, cuando la traslademos a la UCI. Estará sedada, probablemente no despertará hasta mañana. Las horas siguientes fueron un borrón para Alejandro. Finalmente se le permitió ver a Isabel, inmóvil y pálida en la cama de la UCI, su cabeza completamente vendada, conectada a monitores que pitaban con tranquilizadora regularidad. Se quedó a su lado toda la noche, sosteniendo su mano, susurrándole palabras de amor y aliento, aunque no sabía si podía escucharlo. El amanecer llegó, pintando la habitación con una suave luz dorada que parecía un presagio esperanzador. Alejandro, quien finalmente se había quedado dormido en la incómoda silla junto a la cama, despertó al sentir un ligero movimiento. Los dedos de Isabel se movían entre los suyos. Isabel, llamó suavemente, inclinándose hacia ella. «¿Puedes oírme, amor?» Sus ojos se abrieron lentamente, desorientados al principio, pero gradualmente enfocándose en el rostro de Alejandro. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca después de la larga cirugía. «Agua», logró susurrar finalmente. Alejandro le ofreció unos sorbos con una pajita, su corazón latiendo aceleradamente. ¿Lo reconocía? Recordaba quién era él, quién era ella misma. Después de beber, Isabel lo miró con una intensidad que pareció penetrar hasta su alma. «Alejandro», dijo finalmente, su voz débil pero clara. «Sí, amor, soy yo», respondió él, las lágrimas nublando su visión. «Estoy aquí, justo como prometí». «Nuestra boda», continuó ella con esfuerzo, frunciendo ligeramente el ceño como si intentara organizar sus pensamientos. «Hubo un doctor que vio algo». Alejandro sintió que su corazón se expandía con alivio y alegría. Recordaba. Tal vez no todo, tal vez no con completa claridad, pero recordaba momentos fundamentales de su historia compartida. «Sí, el doctor García notó algo durante nuestra boda», confirmó, apretando suavemente su mano. «Y ayer tuviste una cirugía para extirpar el tumor que encontraron». Isabel asintió lentamente, procesando la información. «¿Qué pasó?» «Estoy bien». Antes de que Alejandro pudiera responder, el doctor Montero entró para su evaluación matutina. Durante la siguiente media hora, el médico realizó una serie de pruebas, pidió a Isabel que siguiera objetos con la mirada, que moviera sus extremidades, que identificara imágenes simples, que repitiera frases. Para alivio de Alejandro, Isabel completó la mayoría de las pruebas con éxito, aunque con cierta lentitud y ocasional confusión. Cuando el médico le pidió que nombrara objetos comunes mostrados en tarjetas, dudó en algunos, buscando las palabras con visible frustración. «Es normal», explicó el doctor Montero cuando terminó la evaluación. «Dado que el tumor afectaba áreas del lenguaje, estas dificultades eran esperables. Con terapia, muchas de estas funciones pueden mejorar considerablemente». Con el paso de los días, Isabel comenzó un riguroso programa de rehabilitación. Trabajaba con terapeutas del habla para recuperar su fluidez verbal, con terapeutas ocupacionales para mejorar su coordinación motora fina y con un neuropsicólogo para estrategias de memoria y procesamiento cognitivo. Las semanas se convirtieron en meses. La cicatriz en su cabeza se curó, el cabello comenzó a crecer nuevamente, cubriendo gradualmente las marcas físicas de su batalla. Pero otras batallas continuaban: la radioterapia, la quimioterapia, los efectos secundarios que la dejaban agotada y enferma durante días. A través de todo esto, Alejandro permaneció inquebrantable a su lado. Había dejado su trabajo para dedicarse completamente a cuidar de Isabel, aprendiendo a administrar medicamentos, a reconocer signos de complicaciones, a ser enfermero, terapeuta y esposo, todo en uno.
6 meses después de la cirugía, durante una consulta de seguimiento, el doctor Montero les dio noticias esperanzadoras. Los últimos escáneres mostraban que el tumor no había vuelto a crecer. El tratamiento estaba funcionando. Esto no significa que estemos fuera de peligro, advirtió el médico. Los glioblastomas son tumores muy agresivos y recurrentes. Pero cada día sin recrecimiento es una victoria. Isabel, cuyo lenguaje había mejorado significativamente aunque aún tenía momentos de confusión y dificultad para encontrar palabras, asintió con comprensión madura. Vivimos un día a la vez, doctor. Es todo lo que podemos hacer. Una noche, casi un año después del fatídico día de su boda, Alejandro e Isabel estaban sentados en el pequeño balcón de su apartamento, contemplando el atardecer. Isabel había perdido peso debido a los tratamientos, y el cabello que había vuelto a crecer era más fino y de un color ligeramente diferente. Pero sus ojos, esos ojos que Alejandro temió no volver a ver brillar, contenían una luz interior que la enfermedad no había logrado apagar. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó ella, tomando suavemente la mano de su esposo. Alejandro sonrió. Claro que sí. Nuestro primer aniversario. Isabel asintió, una sonrisa iluminando su rostro cansado. 1 año. Hemos sobrevivido 1 año completo, Alejo. A pesar de todo lo que los médicos dijeron sobre la mediana de supervivencia. Y vendrán muchos más, afirmó él, llevando la mano de ella a sus labios. Quizás, respondió Isabel con la practicidad que había desarrollado frente a su diagnóstico. O quizás no. Pero eso no es lo importante. Ah, no. No, dijo ella, girándose para mirarlo directamente. Lo importante es que, cuando el doctor García vio algo extraño en mí durante nuestra boda, no lo ignoró. Si lo hubiera hecho, probablemente no estaríamos teniendo esta conversación. El tumor habría crecido silenciosamente hasta que hubiera sido demasiado tarde. Alejandro sintió un escalofrío al contemplar esa posibilidad alternativa. Tienes razón. Le debemos mucho. Le debemos todo, corrigió Isabel. Esa boda tomó un giro inesperado que, irónicamente, podría haber extendido mi vida en lugar de acortarla. Se quedaron en silencio por un momento, contemplando los caprichos del destino que habían transformado lo que debería haber sido el día más feliz de sus vidas en el comienzo de una pesadilla, pero también en el inicio de una intervención que podría haberles salvado la vida. He estado pensando, continuó Isabel después de un rato. Quiero hacer algo con esta experiencia. No puede ser solo sufrimiento sin propósito. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Alejandro, reconociendo en su tono la determinación que tanto amaba. Quiero crear conciencia. Sobre los síntomas tempranos de los tumores cerebrales, sobre la importancia de no ignorar señales que el cuerpo nos da, explicó, su voz ganando fuerza con cada palabra. Quizás un blog, o charlas en hospitales cuando me sienta con más energía. Nuestra historia podría ayudar a otros a detectar estos problemas antes de que sea tarde. Alejandro la miró con admiración. Incluso frente a su propia mortalidad, Isabel pensaba en cómo ayudar a los demás. Es una idea maravillosa, dijo. Y estaré a tu lado para apoyarte en eso, como en todo. Isabel apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro mientras el último rayo de sol desaparecía en el horizonte. No sabían cuánto tiempo les quedaba juntos. Podían ser meses, años o, si tenían mucha suerte, décadas. Pero habían aprendido la lección más valiosa que su inesperada prueba les había enseñado. Cada momento compartido era un regalo invaluable, cada día juntos una victoria contra las estadísticas. Te amo, Alejandro, susurró Isabel. Gracias por estar conmigo en la salud y en la enfermedad, tal como prometiste. Siempre, respondió él, abrazándola mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Hoy, mañana y todos los días que nos regale la vida. Y así, bajo el manto protector de la noche, 2 corazones latían al unísono, agradecidos por el presente, esperanzados por el futuro, pero sobre todo, conscientes de que el verdadero milagro era el amor que habían encontrado, un amor que ni siquiera la sombra de una enfermedad terminal había logrado oscurecer.